El secreto del Sabbat, cuando el tiempo se detiene y el éxito fluye. El sol se inclinaba sobre Jerusalén, pintando de oro las piedras milenarias del Muro de los Lamentos, cuando el rabino Eliezer ben Simón cerró el libro que había estado leyendo. Sus dedos, marcados por décadas de estudio, acariciaron el pergamino como si fuera la piel de un ser vivo. En la penumbra de su pequeña habitación, solo iluminada por el resplandor anaranjado del atardecer, murmuró una frase en arameo que resonó como un eco en las paredes de piedra. El Sabbat no es un día. Es una puerta. Afuera, la ciudad bullía con los últimos preparativos. Las mujeres apuraban el fuego bajo las ollas de jamín, el guiso tradicional que perfumaba el aire con comino y ajo. Los hombres revisaban las velas, asegurándose de que estuvieran listas para ser encendidas al caer la noche. Pero en el corazón del barrio judío, donde las casas se apiñaban como libros en una estantería sagrada, algo más profundo estaba por suceder. Hacía 7 años que Aarón, un joven comerciante de telas, había llegado a Jerusalén con nada más que un atillo de ropa y un sueño: reconstruir el legado de su familia, destruido por la guerra en Polonia. Había trabajado sin descanso, negociando con mercaderes árabes, turcos y hasta con venecianos que llegaban en caravanas cargadas de seda. Pero por más que se esforzaba, el éxito se le escapaba como arena entre los dedos. Las deudas crecían, los socios lo traicionaban, y cada mañana despertaba con el mismo nudo en el estómago porque, si hago todo bien, nada florece. Fue entonces cuando conoció al rabino Eliezer. Lo encontró por casualidad, o quizá no. Aarón había entrado a la sinagoga de Urba para refugiarse de una tormenta inesperada. Allí, entre los bancos de madera tallada, el anciano rabino lo observó con unos ojos tan negros que parecían absorber la luz. ¿Por qué corres tanto, hijo mío?, le preguntó sin preámbulos. El que huye del Sabbat, huye de su propia bendición. Aarón, sorprendido, balbuceó algo sobre el trabajo, las obligaciones, el tiempo que no alcanzaba. El rabino sonrió como si ya supiera la respuesta. El Sabbat no es un día de descanso, dijo acercándose. Es el día en que el universo respira. Y si tú no respiras con él, el éxito nunca podrá encontrarte. Esa noche, por primera vez en años, Aarón encendió las velas del Sabbat. Las llamas danzaron sobre los candelabros de plata, reflejándose en los ojos de su esposa, Lea, quien lo observaba con una mezcla de asombro y esperanza. Él recitó la bendición con torpeza, como si las palabras pesaran más de lo habitual. Baruch atá Adonai, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas encender la luz del Sabbat. Y entonces algo cambió. No fue inmediato. No hubo truenos ni voces celestiales. Pero al día siguiente, mientras caminaba hacia el mercado, Aarón notó que el aire olía diferente. Las personas lo miraban con una sonrisa que antes no estaba allí. Un mercader sirio con quien había intentado negociar sin éxito durante meses, lo detuvo en la plaza. Escuché que buscas sedas de Damasco, dijo el hombre, ofreciéndole un rollo de tela tan fina que parecía tejida con hilos de luna. Tengo un cargamento que llegó ayer. Quizá podamos hacer un trato justo. Para cuando el sol se puso ese sábado, Aarón había cerrado el acuerdo más lucrativo de su vida. Y no fue casualidad. El rabino Eliezer le explicó el secreto después, mientras compartían un vaso de vino dulce en el patio de su casa. El Sabbat es el día en que Dios terminó la creación y dijo, es bueno. Pero no solo se refería al mundo, a Aarón. Se refería a ti. Cuando dejas de luchar, cuando detienes el tiempo para honrar lo sagrado, el universo reconoce que estás listo para recibir. La prisa ahoga las bendiciones. La paz las atrae. Aarón aprendió entonces el ritual completo. 1. La preparación, Erev Sabbat. Desde el amanecer del viernes, el mundo se purifica. Se limpia la casa, se cocina con amor, se visten ropas blancas, símbolo de pureza. Cada acción es una ofrenda. 2. El encendido de las velas. Adlaká, la mujer de la casa, o el hombre, si vive solo, enciende al menos 2 velas, representando Zahor, recordar, Ischame, guardar. Las llamas son testigos ante Dios de que ese hogar elige la santidad. 3. El Kiddush, sobre la mesa con el pan jalá cubierto y el vino en la copa, se recita la bendición que consagra el día. El vino simboliza la alegría divina, el pan, la abundancia que fluye cuando confías. 4. La comida sagrada, Seudá, no es solo un banquete. Cada bocado se toma con gratitud, cada palabra en la mesa es una semilla.
Se canta, se estudia Torá, se comparte. El Sabbat es un palacio en el tiempo, y tú eres el invitado de honor. 5. El silencio creativo menujá durante 25 horas, no se trabaja, no se gasta dinero, no se habla de negocios. El cuerpo descansa, pero el alma se expande. En ese vacío, Dios coloca las respuestas. Muchos creen que el éxito viene del esfuerzo, susurró el rabino, mientras la luna dibujaba sombras en el suelo. Pero el verdadero éxito viene de alinearse con el ritmo del cielo. El Sabbat es el latido de Dios. Si sincronizas el tuyo con él, nada podrás perder. Años después, Aarón se convirtió en uno de los comerciantes más ricos de Jerusalén. Pero no era el oro lo que lo hacía brillar, sino la paz en sus ojos. Cada viernes al atardecer, cuando las velas se encendían en su casa, él sabía que no estaba solo en su mesa. Había algo más, una presencia invisible que susurraba entre las llamas. Aquí está tu éxito. Siempre estuvo aquí. Solo tenías que detenerte para verlo. El tiempo pasó como el viento sobre las colinas de Judea, llevándose consigo las huellas de los años, pero no la esencia de lo que Aarón había aprendido. Su imperio comercial creció, sedas de Damasco, especias de la India, perlas del Mar Rojo, pero su corazón seguía anclado a ese viernes en el que, siendo un joven ambicioso, el rabino le había revelado el secreto que ningún libro de contabilidad podía enseñar. Sin embargo, la riqueza atrae sombras. Un día, mientras revisaba los registros en su oficina cerca del mercado de los tejidos, un mensajero llegó sin aliento, con una carta sellada con cera negra. Era de su socio en Alejandría, Simón ben Yehuda, un hombre cuya sonrisa afilada siempre había ocultado más de lo que revelaba. Las caravanas han sido saqueadas en el desierto. 3 meses de mercancía perdidos. Los beduinos exigen rescate o sangre. Ven inmediatamente. Aarón no sintió el golpe como un hombre común lo habría sentido. En lugar de ira o pánico, una calma extraña lo invadió, como si el eco de aquel sabbat lejano resonara en sus huesos. Cerró los libros, despidió a sus empleados con una sonrisa, y en lugar de correr a buscar soluciones, caminó hacia el muro occidental. Allí, entre los susurros de los fieles y el peso de las piedras antiguas, se sentó. No es mío, murmuró, pasando los dedos por la grieta de una piedra. Nunca lo fue. Esa noche en su casa, la mesa del sabbat estaba puesta como siempre, el pan de jalá bajo el manto bordado, el vino en la copa de plata, las velas ardientes. Su esposa, Rachel, lo observó con preocupación mientras encendía las luces. ¿No vas a Alejandría?, preguntó, aunque conocía la respuesta. Alejandría puede esperar, dijo Aarón, sirviendo el vino. El sabbat no. Y así, mientras los mercaderes de la ciudad se afanaban en buscar soluciones, mientras Simón ben Yehuda maldecía su nombre en las tabernas de Puerto Sed, Aarón pasó el día siguiente en la sinagoga, luego en silencio con su familia, y al anochecer del sábado, cuando las 3 estrellas aparecieron en el cielo, susurró. Ahora. Al día siguiente un mensajero llegó jadeante a su puerta. No era de Simón, sino de un jeque beduino cuyo nombre nadie en Jerusalén conocía. El hombre que no corre tras el oro, leyó el mensajero en un árabe roto, tiene más de lo que el desierto puede robar. Tus mercancías están a sal. Vio en el oasis de Ein Gedi. El jeque dice que solo pide una cosa a cambio, que le enseñes el secreto de tu paz. Aarón sonrió. No por el regreso de las mercancías, que ya no le pertenecían, sino porque el cielo, una vez más, había respondido sin que él tuviera que pedirlo. Partió al desierto no como un comerciante, sino como un hombre libre. Llevó consigo solo un pequeño cofre, no con monedas, sino con velas de sabbat, un sidur desgastado y un frasco de aceite de oliva. Cuando llegó al campamento beduino, el jeque, un hombre de ojos oscuros como pozos sin fondo, lo recibió con un gesto de cabeza. ¿Dónde está tu ejército?, preguntó el jeque. ¿Dónde están tus guardias? Aquí, dijo Aarón, señalando su pecho. Y aquí, agregó, señalando el cielo. El jeque lo observó largo rato, hasta que la noche cayó como un manto. Entonces, sin mediar palabra, ordenó que se encendieran fogatas. Aarón tomó las velas de su cofre, las colocó en la arena, y recitó la bendición. Los beduinos, acostumbrados al rugido del viento y el crujir de las espadas, se quedaron en silencio cuando la luz danzó sobre sus rostros curtidos. Al día siguiente el jeque le ofreció la mitad del rescate que había exigido.
Acepto, dijo Aarón, pero no para mí. Que se use para cavar pozos en el desierto. El agua es más valiosa que el oro. El jeque asintió como si ya supiera que esa sería la respuesta. Años después, cuando Aarón murió, no en una cama de enfermo, sino sentados bajo una higuera en su patio, con el aroma del pan recién horneado flotando en el aire, no dejó herederos ávidos ni cofres repletos. Dejó algo más peligroso, un legado. Sus hijos no competían por sus bienes, porque habían aprendido que la verdadera riqueza no se divide, se comparte. Sus socios no lloraron la pérdida de un negociador, sino la ausencia de un hombre que les había enseñado a detenerse. Y en las caravanas que aún cruzaban el desierto, los mercaderes contaban la historia del judío que había vencido a la avaricia sin levantar una espada. Algunos decían que era un santo. Otros, un loco. Pero los beduinos, cuando el viento soplaba fuerte y las estrellas brillaban como monedas de plata, encendían velas en la arena y susurraban. Aquí está el éxito. Siempre estuvo aquí. El legado de Jacob no era un mapa ni un tesoro enterrado, sino una pregunta que se arrastraba como sombra tras los pasos de quienes lo habían conocido. ¿Qué queda cuando lo que acumulas no es suficiente? Sus hijos, Lie y Elías, lo entendieron de formas distintas, pero igual de profundas. Lie, la mayor, heredó la casa bajo la higuera y el horno de barro donde su padre amasaba el pan cada amanecer. No vendió las recetas, como le sugerían los mercaderes de Damasco, ni convirtió el patio en una posada para viajeros. En vez de eso, cada viernes, cuando el sol se ponía rojo sobre las dunas, abría las puertas a los hambrientos. No eran solo mendigos, eran comerciantes arruinados, mujeres viudas, niños que habían perdido a sus padres en las rutas del desierto. Les daba pan y les contaba historias de su padre, como había negociado con un beduino un saco de dátiles por una canción, o como había devuelto el doble a un cliente que le pagó de más sin darse cuenta. La abundancia no es tener más, repetía Lie, sino necesitar menos. Elías el menor partió hacia el norte con solo una mula y el nombre de su padre como carta de presentación. No buscaba fortuna, sino respuestas. En Alepo un viejo cambista le ofreció trabajo. Tu padre era un hombre raro, pero honesto. Eso hoy es más valioso que el oro. Elías aceptó, pero con una condición: no tocaría monedas falsas ni engañaría a nadie con pesos trucados. Al principio los demás comerciantes se burlaban. ¿Quieres ser pobre como tu padre?, le decían. Pero con el tiempo su mesa se llenó de clientes. Gente que prefería pagar un poco más por la certeza de no ser estafada. Y cuando una sequía arruinó las cosechas y el hambre llegó a la ciudad, Elías usó sus ahorros para comprar grano y lo vendió al precio justo, sin aprovecharse de la desesperación. Esto no es caridad, aclaraba, es memoria. Los años pasaron. Lie envejeció entre el polvo y la harina, sus manos marcadas por las grietas del horno. Elías, ya canoso, seguía en su mesa de cambista, pero ahora enseñaba a los jóvenes el arte de pesar no solo el metal, sino las palabras. Ninguno de los dos se hizo rico, pero tampoco pobre. Y cuando la muerte llegó por ellos, como llega por todos, no dejó deudas ni pleitos, sino algo más extraño, un silencio respetuoso en el mercado, y el rumor de que el espíritu de Jacob aún caminaba entre las dunas, susurrando a los avaros que el verdadero tesoro no se guarda, se siembra. Una noche, mucho después, un beduino anciano guió a su nieto hasta el patio de la casa bajo la higuera. El niño, con ojos brillantes como monedas nuevas, preguntó: «Abuelo, ¿dónde está el éxito que todos buscan?». El viejo no respondió. En vez de eso, partió un pedazo de pan recién horneado y se lo dio. El niño lo probó, cerró los ojos, y por primera vez en su vida entendió que algunas cosas no se poseen, se viven. Y así, como el viento que borra las huellas en la arena, el legado de Jacob siguió su camino. No en cofres ni en contratos, sino en el gesto de detenerse, mirar al otro y decir: aquí. Esto es suficiente. El niño creció bajo el sol implacable del desierto, pero nunca olvidó el sabor de aquel pan ni el silencio elocuente de su abuelo. Con los años aprendió a leer las grietas de la tierra como otros leen libros, y a escuchar el viento que traía historias de lugares lejanos. Se convirtió en comerciante no por ambición, sino porque entendió que el trueque no era solo de mercancías, sino de miradas, de palabras, de tiempo compartido. Un día, mientras negociaba dátiles y especias en un puesto del mercado, un hombre de rostro demacrado se acercó. Vestía harapos que alguna vez fueron finos, y sus manos temblorosas sostenían un mapa amarillento.
Este es el camino al tesoro de Jacob, susurró con voz quebrada por la sed. Lo busqué toda mi vida. Ahora solo quiero agua. El joven, sin dudar, le ofreció su cantimplora. El hombre bebió tosiendo entre sorbos y luego, con lágrimas en los ojos, le entregó el mapa. Tómalo. Pero no cometas mis errores. Esa noche el joven encendió una lámpara de aceite y desdobló el pergamino. Las líneas se entrecruzaban en círculos concéntricos, como las olas en un pozo, pero en el centro no había una X, sino una palabra escrita en una lengua antigua, aquí. Al día siguiente, en lugar de seguir el mapa, el joven lo enterró bajo la higuera del patio de su casa. Luego reunió a los niños del pueblo y les contó la historia de Jacob, del pan partido, del hombre sediento. Les enseñó a reconocer las estrellas que guiaban a los viajeros, a distinguir el trigo bueno del malo, a sentarse en silencio y escuchar. Años después, cuando el joven ya era un anciano de barba plateada, una sequía azotó la región. Los pozos se secaron, los animales murieron, y el hambre se extendió como una sombra. Los mercaderes ricos huyeron hacia ciudades lejanas, pero él permaneció, repartiendo las últimas reservas de grano, las últimas gotas de agua. Una tarde, mientras cavaba en busca de raíces comestibles, su pala golpeó algo duro. Era una caja de madera, carcomida por el tiempo. Al abrirla, encontró solo un espejo empañado y una nota. El tesoro nunca estuvo bajo la tierra. Estaba en tus manos desde el principio. El anciano sonrió, limpió el espejo con el borde de su túnica y vio reflejados los rostros de quienes lo rodeaban, los niños que ahora cavaban a su lado, las mujeres que tejían redes para atrapar el rocío de la madrugada, los hombres que compartían el último pedazo de pan sin preguntar de quién era. Cerró la caja y la devolvió a la tierra. Ya no hace falta, murmuró. Esa noche, mientras el viento arrullaba las dunas, el anciano murió en sueños. Al día siguiente el pueblo enterró su cuerpo bajo la higuera. Y sobre su tumba plantaron un grano de trigo. Con el tiempo el grano se convirtió en espiga, la espiga en pan, y el pan en un banquete que nadie podía poseer, pero que todos compartían. Y así el legado de Jacob, que nunca fue de oro, sino de tiempo, de atención, de manos que se tienden, siguió creciendo, como el desierto que no guarda nada, pero lo devuelve todo transformado en algo más grande, la memoria de que en algún momento alguien se detuvo, miró a otro a los ojos y dijo, aquí. Esto es suficiente. El pueblo que había enterrado a Jacob bajo la higuera no tardó en descubrir que su legado no era estático. Las espigas de trigo que crecieron sobre su tumba se multiplicaron como si el suelo, de repente, recordara cómo ser fértil. Los niños que antes jugaban a esconderse entre las sombras de las chozas, ahora corrían entre surcos verdes, persiguiendo mariposas que parecían hechas de migajas de pan. Las madres amasaban la harina con agua de lluvia, y aunque las hogazas nunca eran iguales, unas doradas, otras quemadas por los bordes, todas sabían a la misma promesa: esto es suficiente. Pero no todos creían en promesas. A las afueras del pueblo, donde la arena aún dominaba, vivía Elías, un hombre que había acumulado más de lo que necesitaba. Sus almacenes estaban llenos de sacos de grano, sus cofres de monedas oxidadas, y su corazón de una pregunta que lo carcomía: ¿por qué compartir si puedo tenerlo todo? Cada vez que veía a los niños reír alrededor de la higuera, cada vez que olía el pan recién horneado que se repartía sin medida, una rabia sorda le subía por la garganta. Aquello era un desperdicio. El trigo debía guardarse, controlarse, venderse. No regalarse como si el mundo no tuviera fin. Una noche, cuando la luna era solo una cicatriz en el cielo, Elías tomó una hacha y se acercó sigilosamente a la higuera. No iba a permitir que aquel árbol, símbolo de una caridad que le parecía estúpida, siguiera alimentando la pereza de los demás. Con un golpe seco, derribó el tronco. Las ramas cayeron sobre la tumba de Jacob, y el polvo que se levantó olía a tierra mojada y a algo más antiguo, a miedo. Al día siguiente el pueblo despertó con un silencio que no era paz. Los niños, al no encontrar la higuera, lloraron como si les hubieran arrebatado un hermano. Las madres se miraron entre sí, preguntándose en voz baja quién habría sido capaz de tal cosa. Solo el viejo Moloc, el último que había conocido a Jacob en vida, se acercó a los restos del árbol y tocó la tierra con los dedos. No importa, dijo aunque su voz temblaba. Las raíces siguen ahí. Elías, observando desde lejos, se rió. ¿Raíces? Había cortado el tronco hasta la base. Nada podría crecer de nuevo.
Pero esa misma tarde, mientras el sol caía como un peso sobre las dunas, algo extraño sucedió. De los surcos donde antes estaba la higuera brotaron tallos delgados, casi transparentes. Para la mañana siguiente el campo entero alrededor de la tumba estaba cubierto de un trigo nuevo, más alto y dorado que el anterior. Y en el centro donde el hacha había herido la tierra, un brote verde se enroscaba hacia el cielo con la forma de una mano abierta. Elías corrió hacia sus almacenes. Abrió los sacos de grano que había guardado celosamente y encontró, en cada uno, gusanos y moho. Las monedas de sus cofres se habían convertido en polvo rojo. Solo entonces comprendió que no había robado nada, porque lo que Jacob había dejado atrás no era algo que pudiera tomarse. Era algo que solo existía cuando se daba. Esa noche Elías llegó al centro del pueblo con las manos vacías y el rostro marcado por surcos más profundos que los del desierto. No pidió perdón. Simplemente se arrodilló junto a los demás y partió un pedazo de pan. Lo compartió. Con el tiempo los almacenes de Elías se convirtieron en un lugar donde se guardaban semillas para los años malos, no para esconderlas, sino para recordarle al pueblo que incluso la escasez podía ser un banquete si se dividía entre todos. La higuera nunca volvió a crecer, pero ya no hacía falta. Su sombra seguía ahí, extendida en cada gesto de quien ofrecía sin calcular, en cada niño que aprendía que las manos no solo sirven para agarrar, sino para soltar. Y así el desierto que todo lo transforma, convirtió la avaricia en ceniza y la ceniza en tierra fértil. Porque al final, el único tesoro que nadie puede robar es el que se hace al compartir, la certeza de que en algún lugar, alguien aún cree que esto es suficiente.